Hola, hola amigos, amigas, compañeros y en general gente de aquí de las redes, en particular de YouTube. Eh, Como pueden ver, estoy filmando ahora desde otro ángulo, aquí mismo, en mi mismo cuarto, porque eh, hoy es el cumpleaños número 2 de mi nieta Camila. Como quien dice, es mi cumpleaños número 2 como abuelo. Yo cumplo años como abuelo. Esta forma de felicitar se la escuché por primera vez a mi hermano Máximo, que es el hermano que sigue de mí. Un tipo muy peculiar, muy especial, lleno de cualidades, lleno de virtudes. Algún día les hablaré un poco más de él. Pero esta es una de las ocurrencias que él tuvo alguna vez y que a mí me agradó, porque el día de su cumpleaños, ya hace varios años, fue y felicitó a mi papá y luego fue a felicitar a mi mamá, porque estaban cumpliendo años de ser padres por tercera vez. Y sí es cierto, dije, sí es cierto, el cumpleaños no solo es del que nace, sino que a lo mejor a veces es más festejable para el padre o para los abuelos, en fin, para los progenitores, ¿no? Para los ascendentes. Son ascendentes, no descendentes como muchos lo dicen. En fin, hoy 27 de septiembre es el segundo cumpleaños pues de mi nieta Camila y por lo tanto es mi segundo cumpleaños como abuelo, como el de mi mujer como abuela, como el de mi yerno Héctor como padre por segunda ocasión y de mi hija como madre, segundo aniversario de ser madre. Y si bien estoy muy ansioso por decirle muchas cosas a mi nieta, sé que muchas cosas todavía no me las va a entender. Sé que la comprensión profunda de lo mucho que yo le quisiera decir, enseñar, recomendar, pues va a ser comprensible para ella hasta dentro de varios años, ¿no? Pero sí quiero decir esto, ¿no? Ella llegó en un momento difícil. Difícil porque acababa de acontecer el terremoto, el segundo terremoto del 19 de septiembre. Y particularmente difícil también porque ella tendría que haber nacido el día anterior, es decir, en el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Eh, en el momento en que ella nace, pues la cosa es incierta, ya se estaban perfilando muy claramente las campañas electorales y todavía estaba el nervio para los que somos partidarios de Morena y de López Obrador, de cómo iba a quedar el resultado. Y por supuesto, para los partidarios de los otros partidos y de los otros candidatos, pues la incertidumbre también estaba igual, ¿no? Porque se veía venir la fuerza del López Obradorismo bastante poderosa. Eh, pero eso es, digamos, en términos un poco más objetivos, porque en términos subjetivos, desde el abuelo, yo he de confesar que para mí la noticia de que iban a ser mi hija no fue, perdón, que iban a ser mi nieta, una noticia que nos dan mi hija y su marido Héctor, eh, pues de la forma más suave que pudieron, ¿no? Entran a la casa, dicen, oigan, podemos hablar con ustedes. Y pum, inmediatamente apagamos la televisión, mi mujer y yo nos pusimos en postura de atención, por supuesto que pueden hablar con nosotros. Y Héctor lo suelta a rajatabla, estamos embarazados. ¡Pum! ¿No?
Ya nos había dicho Gaby que tenía ya ganas de irse a hacer vida marital con Héctor, casados o no casados. Pues nosotros dijimos, pues está bien, pues ahí lo decides cuándo, ¿no? Pero no pensábamos que estuvieran embarazados, ¿no? De hecho, se habían enterado unos cuantos días antes, no nos lo estuvieron ocultando. Más bien estuvieron pensando cómo decírnoslo. Y pues nos lo dijeron así, ¿no? Entonces, mmm, yo no recuerdo cuál fue la expresión que hice, pero sí hice una expresión de sorpresa, ¿no? De ay en la madre, ¿no? Porque para mí, y esto es algo que seguramente me genera conflicto con mucha gente, que piensan que soy muy pesimista. Ya he hablado mucho sobre el pesimismo, mi sentido apocalíptico del mundo, de la vida, ¿no? Eh, y a lo mejor eso es lo que le quisiera yo decir a Camila, ¿no? Ella está en entera libertad de creer lo que quiera creer cuando vaya a creer, de estar convencida de lo que le convenza, de que tener las convicciones que quiera tener. Ojalá y se vaya por un buen camino. Eh, yo nunca le voy a inculcar creencias religiosas, ni tampoco mitologías de corte familiar, de corte social, de corte económico, ¿no? Y entre ellas me refiero pues a las mitologías que dicen que, por ejemplo, pues que como son familia, pues que estamos obligados a querernos. No, no es obligatorio. El querer debe dejarse de la mayor libertad posible, meterle controles y obligaciones a los afectos en la menor medida de lo posible, aunque sé que a veces es necesario, aunque sé que a veces es indispensable controlar al loco corazón que se enamora generalmente a lo pendejo, ¿no? Como decía mi padre, que era un hombre de lenguaje florido, dice, cuando se calienta la cabeza de abajo, deja de funcionar la de arriba. Otros dicen que cuando el corazón se acelera, la cabeza se alenta. Yo no creo que esto sea necesariamente cierto. Esta es otra de las mitologías que yo quisiera enseñarle a Cami, ¿no? No necesariamente es cierto. Hay mucha gente que mantiene controlados sus sentimientos a partir de una postura racional ante la vida y viven bien, ¿no? Con los sentimientos apagados, digamos, ¿no? Hay otros que no pueden vivir sin sus sentimientos y hay otros cuyos sentimientos, emociones los desbordan y los vuelven locos, ¿no? Prácticamente locos. De hecho, psiquiátricamente hablando, todo enamoramiento es una especie de locura, ¿no? Y de esto yo quisiera, en su momento, poderle decir a Cami que así es, ¿no? Cuando yo me entero que ella va a nacer, bueno, que probablemente nazca porque mi hija está embarazada, y lo primero que se me viene a la mente son las dificultades, ¿no? El susto. Digo, híjole, sabemos que el proceso de parto no es un proceso enteramente seguro. Hay riesgos, hay muchos riesgos. El embarazo, incluso el embarazo que tuvo mi mujer cuando iba a nacer mi hija, fue un embarazo muy difícil. Entró al hospital a las pocas semanas de estar embarazada con una sospecha de tener un embarazo ectópico, es decir, fuera del lugar, extrauterino, que generalmente requiere cirugía y extirpar a veces hasta parte de la matriz, ¿no? De cualquier manera, lo que no fue eso lo que tuvo. Lo que tuvo fue que se le enquistó el cuerpo lúteo, que es una sustancia amarilla que produce el óvulo que no es fecundado, pero que sirve para nutrir las primeras etapas del embrión. Ese cuerpo lúteo, ese cuerpo amarillo se le enquista, se le cristaliza y rompe, rasga al propio óvulo, al ovario.
ovario más bien. Y al rasgar el ovario derrama sangre y esa sangre le provoca una peritonitis. Afortunadamente teníamos un muy buen ginecólogo que a la primera llamada que le hice muy en la madrugada nos dijo, híjole, llévesela al hospital, allá los veo. Vivíamos más o menos en una zona cercana en ese entonces. Y pues llegamos, vaya, él llega poquitito antes que nosotros al hospital. Entonces cuando llega mi mujer, inmediatamente ella estaba preparando el quirófano, el equipo de trabajo con el que la iba a operar, ¿no? Y me hace firmar una responsiva de que hay sospecha de embarazo ectópico y que hay el riesgo de que se tenga que extirpar incluso la matriz entera en caso de que el ectópico sea muy lesivo, ¿no? Afortunadamente no fue así, afortunadamente fue nada más. Y tuvo la precaución además de hacer una incisión en vertical, ¿no? Del ombligo al pubis, y me lo dijo, dice, generalmente cuando hay la certeza se hace una incisión horizontal, porque cicatriza más rápido, porque se llega mejor, porque la herida es menor. Dice, pero en este caso, dice, no sabemos qué hay, dice, voy a abrir en vertical, dice, para ver qué encuentro, porque es probable que no sea un embarazo ectópico y que sea otra cosa. Más grave, más benigna, no lo sé. Voy a hacer lo posible por salvar al producto, o sea, a mi hija, y a su mujer. Así es que fírmele. Pues le firmo. Y fue eso, un enquistamiento del cuerpo lúteo que sí requirió de esa cirugía, que sí requirió de limpieza, sobre todo porque se estaba generando una peritonitis. Y bueno, salió. Pero a partir de ahí el embarazo se hizo un embarazo de alto riesgo, imagínense, porque tuvo que meterle anestesia general, tuvo que hacer de pronto algunas tomas con rayos X. Entonces pues quedaba siempre el riesgo de pues, cómo va a salir esta niña, ¿no? No se sabía todavía si era niña o no, pues eran, si no mal recuerdo, 8 semanas de embarazo. Era todavía un feto, ¿no? No era un embrión, no era un feto siquiera, un embrión. Entonces, se vuelve de alto riesgo, hay que tener reposo, hay que darle dieta, en fin. Se va curando poco a poco, empiezan a corregirse las cosas, el embarazo empieza a tomar su curso normal, ¿no? Eso sí, se le hace una cicatriz horrible, ¿no? Se le hace una cicatriz queloide de esas que se hacen como con una protuberancia, ¿no? En fin. Por ahí del sexto o séptimo mes le sube la albúmina. Y bueno, la dieta otra vez, el reposo, el medicamento, ¿no? Embarazo de alto riesgo de nuevo. Sale del problema de la albúmina y en el último tramo del embarazo le viene una preeclampsia. Y se nos pone muy malita, se le sube mucho la presión. Igual hay que atenderla en hospital. Igual estuvo hospitalizada un par de días, si no mal recuerdo. En fin, no fue fácil. Luego ya cuando vino el parto de mi hija, fue un parto bonito, fue una cesárea. Y una cesárea es una operación de caballo, ¿no? Sobre todo cuando es vertical. Y se la hizo vertical para quitarle la cicatriz que se le había hecho y pues para aprovechar la misma incisión que ya estaba hecha unos cuantos meses antes. Yo entré y bueno, es un corte tras otro, tras otro, tras otro. El cirujano va diciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Y esto se va grabando. Hago corte de bla, 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 hago corte, bla, bla, bla. Y cuando ya por fin abre, dice, ya llegué al útero, voy a romper el bolso amniótico, voy a rasgar el bolso amniótico, y a ver, pásenme mangueras y toallas. Entonces le meten a la mujer por dentro unas toallotas, ¿no? Para estar absorbiendo la sangre, porque sale sangre por montones, ¿eh?
y además un par de mangueras sacando sangre, coágulos y líquido amniótico, ¿no? Yo estoy recargado como a unos 5 metros de la mesa de operaciones y de repente dice, ya llegué al producto, lo pesco, dice, lo pesca con estos dedos de aquí, del pescuecito, ¿no? La saca, se atoran un poquito los piecitos y cuando se desatoran los pies, la niña pega un grito, poderoso, ¿no? ¡Ah! Dice, es niña, está bien, dice, se ve entera, dice, procedo a cortar cordón umbilical. El cordón venía muy corto. Dice, qué bueno que entramos así, dice, porque por parto natural no hubiera sido posible que saliera antes de aspirar. Hubiera broncoaspirado y este es un caso grave. Dice, pero entramos por acá, tuvimos la suerte, cortó el cordón umbilical, lo pinza, ¿no? Lo bloquea con una pinza, lo entrega al pediatra y el pediatra se la lleva para limpiarla, ¿no? Y a mí me da un ataque de risa. Mi mujer estaba sedada, medianamente sedada. Ella decía que se daba cuenta de todo, que sentía dolores. El doctor decía, no es dolor, es pura neura, ¿no? Es la pura sensación, señora, no se preocupe. Alcanzan a limpiar a la niña y a llevársela para que la viera. La ve, medio la carga, ya está sedada, se la quitan, llora ella y a mí me da un ataque de risa, pero un ataque de hilaridad incontenible. Estaba pues yo ya de alguna manera liberado de esa primera tensión, ¿no? El parto hasta ese momento había salido bien, la niña respiró, gritó, le hicieron su prueba de Apgar, que le llaman, para probar los reflejos. Salió con 9 de calificación, o sea, casi perfecta, ¿no? Y mi mujer estaba bien, todo estaba bien, presión sanguínea, todo bien, pero la durmiera, ¿no? Para quitarse el dolor, quitarse un poco la angustia, ¿no? Y en fin, así fue como nació mi hija. Después la hija tuvo una primera infancia bastante buena, aunque eso sí, le atacaban las toses y las gripas a cada ratito, ¿no? Nada grave, pero bueno, los padres primerizos, híjole, la primera tos pensamos que ya es tuberculosis o que se le va a salir un pulmón, en fin, somos muy aprensivos, ¿no? Los padres primerizos, y nosotros en particular, porque somos muy aprensivos. Por eso cuando yo me entero que viene mi nieta, lo primero que me viene a la cabeza es problemas, ¿no? Problemas. Estos estaban muy felices, ¿no? Eh, en su matrimonio de padres sin hijos. Héctor le lleva 12 años a Gaby. Tiene un hijo que ahora ya tiene 18, va a cumplir 19 años. Como todo adolescente, sobre todo pues, hace 2 años, pues más difícil que ahora, ¿no? Tendría 16 años entonces. Sí, también dije yo, ¿cómo va a reaccionar Tavo, pues digamos, mi nieto entenado, ¿no? Mi nieto postizo. ¿Cómo va a reaccionar después de haber sido, pues, el único hijo de su padre, ¿no? Con una muy buena relación, además, ¿no? Héctor es un hombre afectuoso, es un hombre responsable, eh, culto, muy culto, estudioso. No terminó ninguna carrera, pero el tipo es un tipo que lee, que le gusta ver buen cine, que platica con la gente, en fin, el tipo sabe cosas, ¿no? Es un hombre culto, preparado. Y bueno, y a mi hija la trata
exactamente como a mí me hubiera gustado que trataran a mi hija, ¿no? Tienen una estupenda relación, ella lo ama, él la ama a ella, es protector con ella, eh, tienen una muy, muy, muy bonita relación, aunque viven pobremente, ¿no? Y ese fue lo otro, ¿no? Dijo, ¿no? Se van a compartir una casa con el hermano, con la tía de Héctor, ¿por qué no se quedan aquí? Prefirieron irse allá, la recámara que tienen allá es mucho más chica que la que tenía Gaby aquí, en fin. Por alguna razón decidieron irse para allá, seguramente porque allá no hay suegros ni suegras, ¿no? El suegro, es decir, el otro abuelo de Cami, vive con una mujer casada en segundas nupcias y la otra abuela de Cami falleció hace unos pocos años de cáncer. Entonces, bueno, a lo mejor el hecho de que no haya suegros en esa casa fue lo que los hizo pensar en vivir en esa casa. El caso pues es que cuando anuncian eso, que se van a ir a vivir para allá y que después se casarían, porque todavía no se casaban, pues sí, hasta yo me repongo de la sorpresa dura y pues festejo, los felicito, les digo que qué bueno, pues que ojalá y mantengan el amor, etcétera, 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 ¿no? Luego viene el embarazo de mi hija, es maravilloso. Se le notó poco físicamente, pero ya cuando se suelta la panza es una panzototototota, ¿no? Al principio ni se le veía, pero no tuvo mayores molestias, sufrió poco de náuseas, no tuvo ninguna complicación en el embarazo. Entonces pensábamos que el parto iba a ser igual, ¿no? No, fue un parto muy difícil. La tuvieron 16 o 17 horas en trabajo de parto, esperando que abriera lo suficiente la pelvis para que pudiera transitar por ahí la hija, que ya sabíamos que era niña. Y ahí fue donde se dio esta necesidad que en lugar de nacer el 26 de septiembre, en el aniversario de la desaparición, del ataque, de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, nace el 27 de septiembre. Por supuesto que en ese momento yo no pensaba en eso, yo estaba involucrado en otra cosa que en otro momento les platicaré, haciendo un libro que finalmente pues, quedó para mi gusto bastante mal, ¿no? Pero ya hablaré de ese libro. Me pidieron que hiciera una parte relacionada con el terremoto de 2 años antes, y yo estaba con las angustias del nacimiento de mi nieta y tenía que terminar ese día, el día precisamente 26 o 25, ya no me acuerdo. Pero en los días en que iban a nacer mi nieta, en esos días yo tenía que entregar mi colaboración para el libro. Y bueno, sí la terminé, no me gustó lo que hice. Después me dicen que no está tan mal, pues no sé, pero ya platicaré de ello. En fin, yo quería escribir esto un poco, bueno, grabar esto para mi nieta, pero no, finalmente lo grabé otra vez para público en general, para quienes estén interesados en saber esto. Y enseguida voy a grabar otro, ya no dirigido al público en general, sino ya enfocado a mi familia en particular, a Cami, Gaby y Héctor. Gracias por estar aquí, por verme. Nos vemos pronto.